Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo del viernes, nuestro directo tradicional. Y hoy regresa Tato, el gran regreso de Tato, y además llega antes que el profe, que lleva varias semanas pegándole duro. Tato, ¿cómo estás? Aquí viéndote la chemise. Por primera vez en no sé cuántos años no te veo uniformado de Juventus, Capi. ¿Qué Bueno, de pasó? repente hay que cambiar las cosas un poquito. Y ese lagarto, ¿qué es? ¿Un lagarto mutante o qué? Es de mi Gorgon. ¿Tú sabes la serie Stranger Things en Sí, Netflix? sí, 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 sí. Es una vaina Está bueno, especial está que bueno. sacó la COS con diferentes shows y me regalaron esta de Stranger Está Things. bueno, está bueno. Sí, sí, Bueno, un poquito. cambiando ahí, cambiando la tónica. Poquito, un poquito. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y también pasamos a saludar al chat. Aquí llega primero el Juve Solano y llega literalmente 2 horas antes de que empezara el directo. Buenas tardes, pueblo. Si ganamos el domingo, prácticamente nos aseguramos competencia europea, pero para la Champions hay que ganar también en Venecia. Por cierto, excelente banquillo de Huijsen. Me parece increíble cómo tienen viudas aún en la hinchada juventina. Bueno, hablaremos un poquito de eso aquí también. Luciana Brayato, saludos, pueblo Juve. Un abrazo por allá. José Daniel Navarro, el domingo va a ser pura fiesta, victoria de la Juve y despedida de Vlahovic. Alexis Martínez, saludos chicos, los escucharé mientras estoy en el descanso del trabajo. Gracias por la compañía, gracias a ti por permitirnos acompañarte durante tu descanso. Mirando al misterio, chao pueblo, el siguiente partido yo creo que si lo ganamos de local con Tudor, lo ha hecho bien la Juve. Me preocupa más el del Venecia, porque en ese partido se pueden jugar la permanencia. Buen punto ahí. Capo, fino alla fine, Forza Juve, vamos por ese puesto en Champions League. También se conecta otro de nuestros miembros, Víctor Oviedo. Chao pueblo, saludos desde aquí, desde Parma. Mañana salgo temprano en tren a Turín con el equipo en las buenas y en las malas, Forza Juve. Bueno, a ver si te puedes encontrar ahí con el buen Marco, quizás. FC Stockholm se conecta desde Twitch. Buenas muchachos de Pueblo Juve, un abrazo para ti. César Rodríguez, buenas pueblo, llegando y dejando el like de una. Muy bien, César. Capo, regresa Jeep, regresa Conte, regresa Tato, se vienen momentos felices en la Juve, más nada. Claro que sí, se ven los regresos. Randy Romero, saludos gente, viéndolo siempre cuando trabajo en la computadora. Bueno, qué espectacular y gracias por permitirnos acompañar durante tu trabajo. Marlon Franco, no se escucha. Sube el volumen, Franco. Yo te escucho, Capi. Sí, bueno, entre nosotros nos escuchamos, vamos a ver si el resto del chat nos puede confirmar. Chicos, ¿qué tal si empezamos justo de eso, no? Porque justo esta mañana lancé el banquillo sobre la situación Huijsen, es lo que la gente está hablando, ya es confirmado prácticamente que se va para el Real Madrid el año que viene. Me gustaría saber sus opiniones, empiezo contigo, Tato, sobre esta operación Huijsen que tanto ha dividido una vez más a nosotros juventini. Bueno, yo no, a ver, la discusión es sana y las opiniones opuestas pueden ocurrir. Yo no lo veo como división. Justo estábamos hablando de esto hace un ratico y a mí sí me parece que nos vamos a arrepentir de por vida de haber vendido a Huijsen quizás antes de tiempo. Creo que va a ser un jugador top toda su carrera y ya llegó a un equipo top y nos va a doler igual que nos dolió Henry. Habiendo dicho eso, hay mil razones, no es solo una razón por la que se fue. Él tuvo una actitud bastante poco corporativa, por decirlo de alguna manera, en algún momento. Quizás nuestro amigo Juntoli también, no solo en ese ejemplo, hemos tenido varios ejemplos de que su ego es algo que le pesa mucho y le duele cuando le hacen las cosas. Siempre tiene esa necesidad de imponerse en varias situaciones. Lo vimos también con Danilo. Y pienso que eso también tuvo algo que ver. Quizás por ahí lo dijo alguien, Huijsen no iba a estar más de 2-3 años, pero bueno, mira, lo pudimos haber visto explotar definitivamente en la Juventus y haberlo monetizado mucho mejor. Así que yo sí creo que va a ser un arrepentimiento viendo hacia el futuro. Bueno, sí, yo creo que, o sea, lo que yo argumenté es que, en efecto, creo que al final, pues, es un error. Mi argumento es que no es un error tan garrafal como mucha gente está argumentando y pegándole a la sociedad por ello. Marco, bueno, hoy es un error de 30 millones de euros. Eso sí le podemos poner
números. Pero fíjate, yo no estoy de acuerdo con eso, porque tú estás asumiendo que tú tenías una cláusula de 50 millones de euros y no teníamos una cláusula de 50 millones de euros y el Real Madrid podía perfectamente venir por juicio en casa nuestra por mucho menor cifra. O sea, al final el Real Madrid paga 50 millones porque el Bournemouth había puesto una cláusula de 50 millones. Nosotros no teníamos algún tipo de Pero cláusula. el Madrid paga 50 millones de dólares porque el jugador destacó en un año completo en Premier League. Claro, pero por la cláusula. O sea, nosotros no teníamos cláusula. Bueno, pero eso es un argumento, es decir, si el muchacho en la Juventus tuviese una cláusula de 50 millones y juega en la primavera o en el Frosinone todo el año, obviamente el Madrid no te va a tocar la puerta para pagarte los 50 millones. Te toca la puerta porque el muchacho hace un año en primer equipo, se destaca, toma la titularidad y se nota el valor digamos, en la primera división. Ok, claro, tú asumes que no hubiera estado en la Juventus, ¿no? Porque jugó como titular en la liga principal de Este Inglaterra. año Huijsen hubiese jugado muchísimo en la Juventus y no hubiésemos tenido que salir a comprar a Kelly en enero. En retrospectiva es fácil decir las cosas, Claro, pero, con el periódico del lunes es muy fácil. efectivamente, pero te digo otra cosa. Nosotros ya sabíamos al comienzo de la temporada, cuando dejamos ir a Rugani, que nos faltaba un central. Entonces sí es un error de planificación desde el comienzo de la temporada haber dejado ir a Huijsen. Incluso olvidándote de todo el tema de la perspectiva económico, lo que sea, nosotros necesitábamos un central más, no nos quedamos con Rugani, sacamos a Huijsen y en enero tuvimos que ir a salir a gastarnos el mismo dinero de Huijsen en Lloyd Kelly. Pero ¿por qué? O sea, yo no estoy de acuerdo que faltaba un central, porque, o sea, si tú te pones a ver, tenías a Kalulu, que juega central, ¿verdad? Tenías a Sabona, que también te juega central, porque en la Next Gen jugaba central, ¿ok? Tenías a Bremer, tenías a Danilo, trajiste a Cabal, que era lateral, y también podía jugar central. Tienes a Cambiaso, que te jugaba de lateral. O sea, sin saber que se va a romper Bremer. Centrales puros, solamente habían 3. Kalulu, Gatti y Bremer. Pero Sabona ha jugado, Sabona jugaba central en la Sabona, pero Sabona en septiembre, Joshua lo conocía a Mota y 3 personas más en el club. Pero, claro, pero entonces es que no te O sea, tú lo que me estás diciendo, o sea, lo que me estarías argumentando es, bueno, nosotros nos quedamos con Sabona y vendimos a Huijsen. O sea, evaluamos que en ese rol del central que nos faltaba, Sabona era un mejor jugador que Huijsen. Eso sería no necesariamente. Sabona no tenía mercado, mientras que Huijsen tuvo solo un equipo que quiso pagar 15 millones por él. Yo creo que la calidad de Huijsen era yo muy estoy de acuerdo. A mí me gustaba mucho Huijsen. Yo creo que era un gran jugador que le faltaba muchísimo. ¿Eh? A mí me parece que a él todavía le falta mucho en términos de crecimiento defensivo, en mi punto de vista. A lo que iba es, si hubiera jugado en el primer equipo de la Juventus, si se hubiera quedado y hubiera jugado en el primer equipo de la Juventus, seguramente 50 millones no te pagaban por él, porque nosotros no teníamos una cláusula de 50 millones. Pero si te dice que no costaba 60 millones. O sea, comparto tu discurso del calma en llorar tanto sobre Huijsen, pero eso de la cláusula, ¿qué quiere decir? Es más, la cláusula puede ser una ventaja como una desventaja. O sea, claro, puede haber sido 60 millones. Llegan con 50, te ha hecho una temporada espectacular y tú le dices, no, quiero 90. No lo sé, es todo muy relativo, no está dicho. Luego está claro que por cómo estamos vendiendo nosotros en los últimos años, es probable que nunca hubiésemos vendido a ese precio. Pero yo digo algo, siempre muchísima calma y siempre muchísima atención al contexto. Porque a la gente le parece que las cosas sean inevitables y el hecho que lo haya comprado el Real Madrid hoy sea una sentencia. Yo soy de los que siempre, y aquí mismo dije que Huijsen, como sea un diferente, un jugador con un margen de crecimiento importante, increíble. ¿Hubiese yo apostado en él? Sí. Claro. Pero por otro lado, nosotros hemos sacado provecho. Ahora, ¿en cuánto lo vendimos, Capi? Mira, al final fueron 15 millones y de la venta hacia el Real Madrid recibimos 7 millones. En total, 22 millones.
Así que tú sacaste 22 millones de uno como Huijsen o Hausen, como sea. Que hizo un partido en la Juve. Que jugó un partido en la Juve. O sea, eso, visto desde un punto de vista financiero, es una ganga. Nosotros el año pasado, para poder hacer mercado, teníamos que vender y inventarnos dinero. Luego que este dinero se haya gastado mal es otro tema. Pero eso es lo que hacen todos los equipos Next Gen del mundo. Porque si tú eres un equipo grande, tú no puedes tener este tipo de jugadores, porque a Hausen quizás le hacía falta un año entero de titular. Y a la Juve no se lo podíamos prometer. Y cuando nosotros hablamos de Hausen hoy, después de un año jugado de titular en Bournemouth. Nosotros tenemos un ejemplo que es igual que Hausen. Igual, hicimos lo contrario. Y todos están ahí tomando el pelo desde hace años a ese jugador que es Rugani, que jugó desde los 18 a los 20 titular en Empoli, destacando, enseñando un nivel impresionante. Todo el mundo pensaba que iba a ser el nuevo Scirea, el nuevo Ferrara, el nuevo Baresi, quien sea. Cuando llegó a la Juve no quiso venderlo, porque todo el mundo decía, si este juega así con 19 años, cuando tenga 28, será una bestia. Y sin embargo, Rugani, jugando en la Juve, de segunda línea, nunca jugando titular, a pesar de estar al lado de gente como Bonucci, Chiellini, Barzagli, los que les decían los profesores de la defensa, ese no consiguió crecer. O sea, nosotros el riesgo también es que Hausen sea esto y no crezca más. Yo no creo que vaya a ser un buen jugador, un grande jugador. Pero no está escrito por ningún lado que esta es una apuesta ganada. No, nosotros yo creo que hicimos, para los que les gustan las apuestas, nosotros hicimos, como se dice, el cash out. Cuando tú has apostado a, no sé, 5 partidos o has apostado a un equipo que vaya a ganar un trofeo y a mediados del año, como el equipo va bien, tú puedes retirar parte de esa apuesta, que ya es una ganancia. Nosotros hicimos esto, porque al final nosotros no teníamos la posibilidad, no sabíamos que todo el mundo se iba a lesionar y que Hausen hubiese jugado. El año pasado ya era un jugador que estaba poniendo problemas porque no jugaba, lo mandamos a Frosinone, no quiso ir donde él quería, con nosotros con el transferimiento ya hecho, teniendo que retirar la palabra con el presidente de Frosinone. No son todas tan sencillas las cosas, no está dicho que Hausen te lo quedas y se vuelve un fenómeno. Todo se tiene que poner en su contexto, porque todo lo que estamos viendo hoy, igual si nos hubiésemos quedado con Hausen, no iba a pasar. Además, le digo otra cosa. Nosotros hemos mantenido ahí a Yildiz. Yo creo que los defensas centrales, por mucho que puedan ser fenómenos generacionales, nunca van a tener una diferencia de rendimiento tan grande comparado con jugadores buenos, pero no tan crack como ellos. No sé si me explico bien. Es mucho más fácil encontrar buenos centrales que te hagan jugar también a un alto nivel, un equipo de alto nivel, que no a centrocampistas, atacantes, delanteros, gente como Yildiz. Esos son diferentes. Yo creo que sin un central como Hausen podremos encontrar otros centrales que nos hagan jugar muy bien y nos vayamos a sentir esa diferencia de tener o no tener a Hausen. Otro tipo de jugador igual, sí, pero no es la venta de Thierry Henry. Ojo, eso es otra cosa. A ver, Mr. Juve pone un tema aquí que mucha gente también dice, ¿no? La Juventus no le da oportunidad a los jugadores jóvenes, prefiere prestarlos. Ejemplo, Romero, que tampoco jugó ni un partido. El Madrid, por ejemplo, agarra a Díaz, lo presta, que es literalmente lo que decías que la Juve prefiere hacer, al Milan, y luego lo trae y ya. Y nosotros seguimos cometiendo el mismo error. Bueno, un par de cositas. Romero tenía enfrente de él a quizás los mejores defensas centrales de ese momento. Terminaron ganando Eurocopa. Exacto. Entonces, tampoco es que, o sea, queríamos meter a Romero en cambio de Chiellini y Bonucci, pregunto. Segundo, que no le da oportunidad a jóvenes,
tampoco estoy de acuerdo, le da mucha oportunidad a muchísimos jóvenes, tanto así que, por Bueno, ejemplo, ya no... recientemente. Yo creo que ese argumento quizás de 3 años para acá es muy evidente, pero antes sí, la verdad que fueron muy pocos. Durante los años de los 9 Scudetti, pocos jóvenes salieron a tomar minutos en ese equipo. Pocos sin ninguno, quizás ninguno. Muy bien. Bueno, Y lo Pogba, exacto. El otro argumento que yo sigo escuchando mucho es que la Juve no mete cláusulas de recompra, que somos unos imbéciles por no meter cláusulas de recompra, mientras que el Real Madrid siempre pone cláusulas de recompra Pero es que a y ellos son Huijsen no lo mucho hubiésemos mejores que nosotros. recomprado. A Huijsen no lo hubiésemos recomprado nunca. Pero eso, o sea, eso es aparte. Yo lo que voy es, creo que se nos olvida que en una negociación hay dos partes. Yo propongo, tú tienes que aceptar. Si yo te propongo una cláusula de recompra y tú no me la aceptas, yo no te puedo insistir en esa cláusula de recompra. No, pero yo quizás añadiría que todas estas cláusulas donde tú te tienen que dar un porcentaje de la venta futura, en efecto, es algo parecido a una cláusula de Ah, recompra, porque te da la oportunidad de comprar el mismo jugador si estás interesado a un descuento sobre el porcentaje que te tienen que pagar por esa venta. Eso es como una cláusula de recompra escondida. sí, estoy bastante de acuerdo con eso. Es una cláusula de descuento a la recompra, realmente lo que estás haciendo, ¿no? Porque tú podías perfectamente ir y pagar 15% menos si lo querías volver a traer y no se llama igual porque no le pusiste una cláusula que tengo para recomprarlo a 35 millones, pero Y que al final, luego, bueno, luego, va a dar lo luego, mismo. luego la recompra nunca la vas a limitar, porque entonces no es negocio para el equipo que te lo está comprando. Por eso es que lo que te puedes es sacar un descuento sobre el precio de mercado del jugador, pero no es que lo vas a recomprar al mismo precio que lo vendiste. Eso no le hace sentido a la contraparte. Claro, pero de nuevo, tiene que ser aceptado por el otro lado. No es que tú puedes exigir ciertas cosas y todos te van a decir que sí. Bueno, es una En más de negociación. una, exacto, es parte de una negociación. Perdón, Tato, tú querías añadir un par de cositas antes de que cambiáramos de tema de la situación juicio mientras estaba hablando No, Marco. o sea, yo estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que deportivamente sí había un caso de retener a Huijsen este año, porque, como decía, me parecía que el equipo estaba incompleto en defensa y quizás habiéndolo retenido estuviésemos en un escenario diferente. Y ahí es donde yo traía el argumento de que yo sí creo que la compra de Kelly al precio que se compró está muy ligado a la venta de Huijsen, porque estás en el mismo periodo fiscal, o sea, lo que tú dices, bueno, tengo que hacer caja, bueno, perfecto, hiciste caja, vendiste al jugador por 15 millones, pero luego estuviste 4 meses después ir al mercado por falta de planificación, un error de planificación, ir a gastarte mucho más por un jugador que, bueno, no voy a decir que es mediocre, no es fácilmente comparable a Huijsen, un jugador mucho más maduro, pero quizás no tiene la misma perspectiva de Huijsen. Ambas cosas me parece que no se pueden desligar. Yo argumento que eso es un grave error. O sea, porque tú quizás lo estás viendo del lado contable, pero al final del día, lo de Kelly, No, acuérdate que es no, un estoy viendo del lado préstamo. deportivo. Es que del lado deportivo también es un grave error, porque tú, o sea, tú vas por Kelly porque se te rompe Bremer, Cabal, se te lesiona Kalulu, No. se te Ok, va pero Danilo, por eso es que vas por Kelly Veiga. Si no hubieras tenido peor las lesiones que todavía, tuviste, peor si no, todavía, porque es que peor todavía, o sea, me das más al argumento, el argumento de la falta de planificación. Aquí podemos ir a buscar los episodios de agosto del año pasado, septiembre del año pasado, y sobre todo el profe diciendo que aquí faltaba un defensor central en este equipo. No lo tienes, arrancas la temporada, ¿ok? Y luego vas y votas a Danilo en enero. O sea, falta de planificación 2 veces y por eso tienes que ir y gastarte mucho más dinero del que te entró por la venta de Huijsen. pero, o sea, de nuevo, creo que tú me estás dando la razón. O sea, ¿cómo tú puedes planificar que a Bremer se le va a romper el cruzado? Es ¿Cómo que tú tienes que planificas que planificar el Cabal se le equipo. va Sí, a romper el cruzado? ¿Cómo no, planificas no, que vas a tener una bueno, pero es que ruptura por con Danilo eso en enero? la ruptura es completamente evitable. O sea, es algo de gestión Ok, humana. pero, o sea, Pero tú, tú cuando decides vender a Huijsen, no estás pensando en enero voy a ir por Kelly, no estás cuando pensando tú, en enero cuando voy a tú, ir por cuando Vega, decides tú vender a ves, Huijsen, tú dices, yo necesito 4 centrales. Eso, o sea,
Si va a jugar Pero una según defensa ellos lo 4, tenían tanto. no lo tenían. O sea, Según nuestra ellos opinión lo era que no tenían. lo tenían. Bueno, entonces tenemos nosotros, que somos muy ignorantes, hacemos mejor planificación que la que hace el club. Peor todavía. No, no, porque, o sea, tú estás asumiendo que ellos no toman en consideración a Sabona como un central o a Kalulu como un central. Lógicamente. La teoría No, del juego de Sí. Mota era que Kalulu, Gatti y Bremer eran y los tres Danilo, centrales que había. 4. En septiembre tenías a No, 4 porque si estás considerando a Kalulu. Danilo era lateral derecho. Danilo nunca jugaba central de defensa 4. ¿Qué me estás? Bueno, yo creo Después que ya tuvo perdemos que la jugar. cordura. El año pasado no jugó de central nunca, Danilo. Sí, pero no era su posición natural. Lo que vimos en la pretemporada es que Danilo iba a jugar de lateral derecho. Nunca jugó como central. En la Al único que pretemporada no probaron como jugó. central en la pretemporada fue a Cabal. Y no sé si te acuerdas que eso fue una calamidad extrema. O sea, ese Fue un jugador no se podía desastre, sí considerar. fue un desastre. Bueno, a Danilo nunca se le probó en la defensa central durante el verano. No era el plan. Porque no estaba, porque estaba con, es como que estaba con Brasil. No, No pero al hizo final pretemporada. al final de la pretemporada sí jugó. No, Danilo no Bueno, llegó a vamos a jugar. Alemania. Ni Danilo ni Douglas Luis llegaron a Alemania. Bueno, pues vamos a buscar aquí el último partido de pretemporada que hicimos. Bueno, Galduar 9821, saludos pueblo, vamos con todos estos 2 partidos y se renueva su membresía por el 18º mes. Bienvenido, prof, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí viendo que hay novedades, acá está todo negro en la pantalla, ¿no? El StreamYard acá, ¿ustedes lo ven igual? Profe, yo estoy aquí en campaña tratando de sostener el chiringuito mientras tú llegabas, porque aquí nos dicen que nuestra planificación en la defensa central, nos sobraban jugadores en agosto. Nos sobraban Yo no dije jugadores que eso. pueden jugar. Yo no dije eso. Pero No ya estés va, ya va. inventando palabras tanto. ¿Quién es este chico nuevo que invitaste? Capi, preséntalo. Bueno, un viejo amigo tuyo ahí. Profe, no te molestes porque no voy a los match análisis. Aquí vengo una vez cada 2 No, meses al yo match no, análisis, no vengo. Te yo no me escucho molesto, siempre, yo no me molesto. todos los lunes te escucho ahí destilando tu alegría típica de los lunes. Mira, aquí hay solamente un dato de facto que es que los lunes este año han estado mejor que los sábados, que los domingos y que todo lo que tiene que ver con partidos de la Juve. Los lunes, Pero tampoco diversión mucha garantizada. competencia, doctor. Tampoco hay Y mucha competencia. bueno, pero diversión Alegría, garantizada. como es victoria pírrica, dirían por ahí. Victoria pírrica. Como dijo el intergaláctico. El gigante, el eterno. Mira, profe, mira, felicidades. El profe, ayer fue el día del maestro, ¿eh? No sabíamos, felicidades, profe. No, pero los maestros están en la escuela. Los maestros son los que dan clases de matemáticas. No, yo no soy maestro de nada. El profe enseña, pero puras cosas malas, puras cosas. También. Él dictamina, no es enseñar, él dictamina. Profe, sí, enseña, pero. Profe, ¿alguna opinión sobre la situación Huijsen? Estamos justo hablando de eso. Perdón, que no entendí. Perdón, ¿alguna opinión de la situación Huijsen? Estamos hablando de eso antes de pasar a la previa Juventud Udinese. La situación Huijsen. Lo que pasa es que mi opinión es que la situación Huijsen sea un poco simplificado. O sea, la ecuación, nosotros lo vendimos por 18 millones y somos unos idiotas y el Madrid lo compró en 60 y son los astutos, me parece una simplificación de la realidad. Porque la realidad, bueno, para bien o para mal, fue demasiado compleja. Tuvo demasiadas aristas, fueron caminos infinitos, situaciones infinitas las que sucedieron con el tema Huijsen y bueno, gran parte la Juventus habrá tenido sus culpas, los que estuvieron en ese momento habrán tenido sus culpas, tampoco quiere decir que porque Huijsen lo acaba de comprar el Real Madrid, ahora es la reencarnación de Sergio Ramos, cuidado,
Tampoco que, ay, lo compró el Real Madrid, 2x2, 4, el mejor central de Europa. Mucho cuidado. Yo en el Bournemouth no lo vi, honestamente. Yo no veo la Premier League, lamentablemente no puedo ver los partidos del glorioso Bournemouth, con lo cual no sé la evolución. Bueno, Capi, perdóname la pronunciación. No, me gusta. Entonces no sé la evolución que haya podido tener el chico en el último año. Entonces, si el Madrid apostó tan fuerte por él, quizás es que el chico realmente se ha convertido en una estrella. Yo no veo, bueno, supuestamente el entrenador del Real Madrid va a ser Xabi Alonso el año que viene. Yo no creo que Huijsen vaya a ser el central titular del Real Madrid. Yo creo que el central titular del Real Madrid va a seguir siendo Rüdiger y se va a recuperar el otro, el brasilero, y van a hacer eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Militao. Y después, ojo, que bueno, Álava es el Alexandro de ellos ahora. Sí, entonces, después está el otro chico, que ese es mejor que Huijsen, creo yo. No puede ser. ¿Cómo? No, ¿cómo te atreves? Hay otro joven defensor mejor que Huijsen en este planeta universo. Dice que Raúl Asensio es mejor que Huijsen. Sin duda, no tengo dudas. No puede ser. Bueno, no lo has visto. O sea, yo he visto partidos de Raúl Asensio y me recuerda muchísimo a Sergio Ramos. Ese sí, es rapidísimo, o sea, está bien plantado, tiene buena planta y es medio hijo de puta también. Entonces, me recuerda muchísimo a Sergio Ramos. Pero va preso, en cambio, no, va preso, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Se metió en un problema. Ah, bueno, si no va preso, claro, si no va preso. Pero no creo que vaya preso, porque en caso de que tenga que ir preso, pues baja su majestad Pérez. Pérez y saca la chica. ¿Qué tiene que ir preso? ¿Qué hizo? No se puede decir, no se puede decir en live. No se puede decir aquí. Sí, mira, si nosotros hacemos, ¿a qué hora se pueden decir estas cosas? A medianoche. Pero si nosotros una violación sexual, o sea, se puede decir eso. Violación sexual, ¿se puede decir violación sexual? Bueno, sí. A menores. Ok, ya, no toquemos más el tema. Dejémoslo ahí. Presunta. Pero bueno, en España tú sabes que tú eres entre presunto y culpable, ya es una tú como hombre en España eres culpable automáticamente. Ok, bueno. Pero bueno, creo que mejor no nos metamos en esos líos. Pisemos ese peine, por favor. Eso decía yo, que mejor, sí. Miren, bueno, quedó claro, prof, gracias. El Juve Solano pone esto, y lo traigo a la mesa solo para cambiar de tema también, usarlo, porque dice, pueblo, ¿qué se sabe de un supuesto rumor que el Napoli pidió a Yildiz más dinero por Osimhen? Esto lo publicó un diario deportivo online que se llama Il Napolitano. Totalmente falso el Juve Solano. No querrán a Vlahovic también, les mandamos a Vlahovic también para que... Mira, Capi, esa vaina es verdad. Escúchame, me voy a poner los lentes para escucharte mejor. Esa vaina es verdad de que el Atlético de Madrid nos va a sacar el peo de Vlahovic. No es que, o sea, es verdad que hay unas negociaciones encaminadas entre el Atlético de Madrid y Vlahovic. Han sido confirmados ya por 3 medios diferentes en los diferentes días. La canción. que se vayan todos. Y bueno, ojalá, contarle que paguen más de 25 millones, bienvenido. Coño, pero ¿y Simeone se va a echarse muerto encima? Bueno, ese es peor de ellos. Además que, no, a mí me extraña un poco porque delanteros y jóvenes no le faltan a Atlético, ¿no? Tiene ahí a Sorlo, Álvarez, el 9, a Sorlo. Sorlo, sí. Sorlo, que al lado de Vlahovic, pues mira. Pero es que al lado de qué Vlahovic, Tato, es que esa es la vaina, o sea, qué Vlahovic, el que Julián Álvarez también está, ¿no? Ah, no, bueno, para mí, es otra categoría. Para mí hay un Vlahovic, que es de los últimos 4 años. Tú entiendo. Sí, entiendo. El Vlahovic de la Fiorentina, bueno, es un jugador que jugó fútbol hace años. Milker dice, Enzo, por Dios, di que Dusan es una máquina, si me van a ver los lives. Si nos ve Puebla Atlético.
Mr. Big Miss, Big Chance Miss. Por favor, que se Bueno, vaya, eso va a que ser se una, vaya. eso va a ser un espectáculo, ¿no? Blajovic con el Cholo Simeone. ¿Usted se imagina? Escucha. ¿Qué y te es la voy a vida decir de una cosa, Mondragón? a lo mejor va Vlahovic y la rompe en el Atlético y vamos a estar todos Seguro. aquí dándonos golpes de pecho. Mondragón se mudará, ¿no? Se mudará, me imagino, para acá, para Madrid. No, porque ahorita está emocionado porque va a regresar Conte a la Juve. Él pero es ya le súper soltó la fan de mano. Conte. Pero ya le Sí. soltó la mano a Es Dusan. que Conte y Vlahovic, o sea, hay niveles. La verdad que Mondra tiene buenas perspectivas para la temporada que viene, porque si no viene Conte, viene Pioli. Entonces, cualquiera de los dos le viene bien. No creo que llegue Pioli, chicos, de verdad. Pero bueno, todo apunta a Conte, ¿no? O sea, ya todos Bueno, prácticamente dicen Conte. yo no sé si nuestros amigos del chat vieron el live de la semana pasada, pero aquí se dijo que Pioli era una opción Opa. buena, sensata, un entrenador de experiencia internacional, campeón de la Serie A. Aquí se dijo eso el viernes Esos pasado. son factos. Aquí Esos se son dijo. factos. Esos son factos. Aquí se dijo eso y no nos olvidemos. Chamo, pero, o sea, tú píllate que Tato lleva una semana guardándose eso en el bolsillo y no viene a la hora de venir a tirártelo en cara, prof. Defiéndete. No, Mira, no, mi- y mira. si quieren sigo, pues aquí se mencionó Date. a Lo- Maldini. Aquí se Lo mencionó mejor, Maldini la semana lo mejor pasada. es que Tato va a venir aquí a Madrid a echarme todas esas cosas Es en para el cara. otro lado, Lo para el estoy otro esperando. lado. Lo estoy Aquí se esperando. mencionó a Frederick Massara. Aquí se mencionaron esos nombres. No olvidemos, muchachos, no olvidemos que aquí se mencionaron esos nombres. Pero todo factos. Acá se habla de factos. No, a mí me da entre nervios y vergüenza. No sé realmente qué es lo que me da, pero ¿Te quieres defender, prof, o lo dejamos ahí? Pero ¿de qué me voy a depender? De los hechos. Los hechos son hechos, no hay defensa, digamos. Son cosas que ocurren. yo creo que lo que evidencia es que hay una Pioli no crisis salió de campeón. ¿Pero qué toca defender? ¿Que Pioli salió campeón de Italia con el Milan? Eso no hay que defender nada, eso es un facto. Pero es No, un es un entrenador facto. para la Juve, Pioli. Pero ¿por qué no va a ser un entrenador de la mayor? Si venimos de Mota, venimos de Tudor, ¿no? Pioli es un upgrade. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¡Opa! Sí lo es, Dan, sí lo es. Bueno, pero bueno, como decíamos, todo apunta a Conte, ¿no? O sea, Schira dice Conte, Mirko dice Conte, Mirko Di Natale, Di Marzio dice Conte, Alfredo Pedulà dice Conte. El amigo tuyo dijo Conte ya. Sí, el amigo mío. Entonces, Yo bueno, o creo sea, que es ya Conte, ¿no? es demasiado. ¿Qué cosa? Dime, Tato, no te Ya escuché, es perdón. demasiado los rumores de Conte, que ya es muchísimo, o sea, ya es ensordecedor el... Mondra dice Conte. Pero bueno, más o menos así era el año pasado, Tato, ¿te acuerdas? Con Mota, o sea, que más o menos a con esta Mota, claro, con Mota. Exacto, Sí, más sí, o menos a sí, esta sí. etapa ya todos sabían que iba a ser Mota. O sea, no hay Sí, secretos en la Juve, ya todo el mundo sabe por dónde va la vaina. Y hoy No, le yo también. preguntaron a Conte, perdón, a Tudor, que cómo se sentía, ¿no? Con esta presión de... Vamos a tocar ese derrotado. tema. Porque ahí sí, ahí hay alguien que tiene que defender cosas. Señor, Al usted revés, vio al revés. Es para el Es otro al revés. lado. Yo lo estoy viendo bien, yo lo tengo aquí. No, Yo, tú estás como apuntando ahorita para el chat. No, tienes que... Exacto, Bueno, estás como apuntando al yo chat. estoy viendo, o sea, lo que yo veo en mi pantalla, tengo a Tato aquí. Sí, pero la gente no ve eso. No sé por A mí qué es así. que me caso me interesa lo que ve la gente. Yo ¿Cómo estoy- que te interesa? Literalmente estamos aquí hablando. Pero ve acá, Mira, tú que ves, va a defender, tienes un espejo, va a porque defender. yo Bueno, yo me veo A Tudor, así que a tomo Tudor, una foto, escucha, tomo una foto. No tome una foto, déjalo así. me estás preguntando si voy a defender a Tudor. ¿Tuviste la rueda de prensa de hoy? No, Eso es siempre una, es una vergüenza. derrotado ya, no quiere responder. Pero coño, el tipo, él parecía que la rueda de prensa de hoy fue palabra, la defensa tiene su palabra. Y Tudor empezó a falta de 2 partidos, sin el resultado conseguido, 2 partidos que tiene que hacer 6 puntos para conseguir 60 millones de euros, que no son pocos, y él empezó a defenderse. O sea, yo me estaba volviendo loco. Cada pregunta hacía su defensa personal de la situación.
Para quien no Yo haya decía, visto o haya leído la rueda de prensa en nuestras redes, Enzo, dinos o sea, además de lo que acaba, un poquito de pero no resumen, fue ¿no? así, Capi, tú Sí, no sí, sí, notaste él se eso. Comparto, puso yo a defender comparto, su comparto. proyecto, que no existe. Comparto, A hizo una falta de dos metamorfosis. partidos, a falta de Sí. dos partidos se puso a defender su proyecto, pero que se vaya largo al carajo, Tudor también. Si está buscando trabajo, que bueno, que haga una rueda de prensa como hizo el otro, el filósofo, después que lo eche, haces una rueda de prensa ad hoc, convoca a los medios y haces tu defensa de tu trabajo de los 2 meses en la Juventus. Pero no me la hagas, grandísimo Igor, cuando te faltan todavía 2 partidos que tienes que hacer 2 victorias con medio equipo fuera. A mí me llamó mucho la atención la parte donde hizo cuando tú tienes a gente como Buffon, Chiellini, Bonucci en el No, me vuelvo camerino, loco, me vuelvo tú le loco. haces un tipo de conversación, pero cuando no los tienes, haces otro tipo de conversación. O sea, medio indirectamente le está diciendo a su plantel que son unos malos para nada, ¿no? No sé. Pero No, 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 escucha, no, no no, es, no, no no. es el primero que lo dice tampoco, ¿eh? No es el primero, pero Impresentable, a falta de 2 impresentable. partidos, él era lo correcto decir, Tato. No, no, de Impresentable. acuerdo que No, no. yo hice un buen trabajo acá porque recuerden que cuando yo llegué esto estaba en el foso, yo fui allá y empaté, yo fui allá y empaté, yo fui allá y gané, después jugué con 10, después otro partido jugué con 10, después no tengo a Bremer, no tengo a Cabal. Dijo que no tenía a Bremer y a Cabal. Que nunca los tuvo, nunca fueron de él. ¿Y quién Y acaba? yo, Él entra, no acaba, no, llegó no, a no. entrenar, no, creo que No. no. Este equipo, si hubiese estado bien entrenado, está para luchar, pero están mal entrenados. Igual, yo hice tal. Y hablando como, o sea, inclusive el tiempo verbal no era el correcto. Estaba hablando como si esto fuera un viaje al futuro. O sea, viaje al futuro. ¿Cuándo es el último partido, Capi? ¿En 2 semanas? En 2 Bueno, semanas, sí, el próximo en fin. 2 semanas. Eso es como que si hoy estamos de aquí a 2 semanas, ganaste los 2 partidos, terminó tu ciclo y te está defendiendo. Y te está defendiendo que, bueno, aquí me echaron, pero yo hice un buen trabajo. Aquí está mi currículum. Esa fue la rueda de prensa de hoy, 2 semanas antes. Cuando lo que tienes que decir es, compadre, albanese de mierda, no me hagas esa pregunta idiota. Acá nada más se piensa en Udinese. Y hay que buscar 3 puntos, ningún balance. Los balances los hacemos al final, punto. Esa era toda la respuesta que tenía que dar. Y él sacó el papiro de la defensa. Oh, yo me vuelvo loco. Tato, ¿algo que No, añadir? no tengo nada que añadir. O sea, me parece, mi lectura fue la misma. O sea, creo que bastante inoportuno como se presenta ahí con una mala actitud. O sea, cómo él ha cambiado la actitud en los mismos 40 días que él dice. O sea, el primero 15 días, muchísima energía, muy contento, muy positivo, transmitía algo completamente diferente y, y muy inoportuno que todavía jugándose la clasificación a lograr el objetivo, se declara rendido prácticamente, rendido y sobrepasado por las circunstancias. Puedo añadir una cosa aquí, y esto quizás sea muy Está aburrido, bien. ¿no? Pero hay una teoría en negocios que tú puedes traer a alguien empresarial a una compañía para tratar de cambiar la cultura de la compañía y siempre va a fallar, porque la cultura de la compañía siempre sobrepone Se sobre la impone. cultura de la persona. Entonces, tú trajiste a Tudor para tratar de inyectar algo diferente dentro del plantel, dentro del camerino, dentro de la gestión, dentro de la administración, y al final falló. Y ahorita estamos Porque la escuchando cultura lo justo, rebota, la cultura exacto, lo la rechaza. cultura Pero lo rechaza. yo entiendo lo que tú dices, pero a mí me preocupa, a mí eso me generaría mucha más preocupación, Es porque muy nosotros preocupante. acabamos de cambiar a 16 jugadores justamente porque la cultura del equipo tenía que dar un vuelco. Hace menos de 12 meses, hace 10 meses. Sí, es muy preocupante. Prof, ¿algún comentario sobre esto de la cultura y cómo ha cambiado Tudor en los 40 días que ha estado a causa de ella? Pero es que no es ¿Lo perdí yo o nuestras son todos? opiniones, que el Tudor de No, las primeras. te estamos perdiendo, profe. Sí, prof, te estamos perdiendo.
Quedó tremendo ahí, el profe. Ya sabe, claro que sabe, Tomás. Espectacular. Un print screen aquí, Toma una por foto favor. ahí. Una foto ahí. Está como dando un besito ahí, un besito a todo. Un besito de todo. Oye, ese no fue el pro. Bueno, ahorita regresa. Tomás, claro que sabe que se va, hermano. Sí, claro que sabe. Hay quienes Se dicen, hay molesta unos porque rumores creía- que dicen que llegaría Conte y lo mantendría él dentro. Yo creo que eso es imposible, ¿no, Tato? yo creo que ya tú eres un entrenador de primer equipo, entrenaba ya 3 equipos de primera división. Claro. Carajo, saca de asistente. Además que yo creo que esa molestia que él debe tener debe ser por una gran decepción de haber sentido que él nunca tuvo una oportunidad real de ganarse el trabajo. Porque si a ti te contratan y te dice, bueno, mira, sí, este es el término de contrato, te puedo renovar si lo haces bien y tal. Y a las 2 semanas empieza a ver el nombre de Conte pegado en todas las paredes, en todos los periódicos del país, la lectura se hace, o sea, la suma se hace fácil. Entonces, la sensación es que no tuvo la oportunidad real. Mira, te lanzo este peine. Regreso de Bonucci a la Juventus. No, yo ese sí no lo quiero ver más nunca en mi vida. Mira, ese es más tóxico que la esposa de Cardi. Qué tipo tan tóxico, brother. Increíble, de verdad, que se esté considerando. No, me vuelvo loco. Esas son cosas de Chiellini. O sea, que Chiellini lo quiere porque es como el amigo insoportable que tú quieres porque lo conoces de toda la vida. Y ¿Cuántas bueno, veces, y lo quieres así. Entonces, cuántas veces al día crees tú que Bonucci llama al teléfono de Giorgio Chiellini? lo trae loco. Por eso yo digo, pana, lo necesito meter para que ya me deje estar llamando esta cara. No, yo creo que es eso. Yo creo que como Bonucci es así como Enzo. Tú dices, bueno, Enzo hay que quererlo como es. Y así. Y se va. ¿Pero qué está pasando? Mira, regresando Dice, a lo de bueno, Enzo hay tú. que quererlo como es. Entonces, claro, me lo meto en todos los planes. Dairon Domínguez, Bonucci que siga corriendo maratón. Claro, que sigue, que se meta, que después haga triatlones y se dedique a eso. Sí. Regresando a lo que decías de Tudor, ¿no? Que él quizás nunca tuvo la oportunidad de mantener el trabajo o de comprobarse. A mí me llamaron la atención las declaraciones de Scarnavino de esta semana. No sé si tuviste tiempo de verlas o escucharlas, donde le preguntaron sobre justo eso, ¿no? Sobre Tudor. Y su respuesta fue: nosotros siempre fuimos muy claros con Igor Tudor. Sí. O sea, no Sí, lo sí, es que confirmó. Entonces, para que él diga eso, o sea, a Igor le dijeron, mira, tú vas a venir como puente únicamente. Sí, ponemos esta cláusula y tal, pero lo más probable es que no. Y yo creo que ahorita que parece que tienen ya a Conte ya listo, pues ya, ¿no? sí, pero yo intuyo que quizás él sí pensó que tenía un chance. Puede Pero es ser. que Marco, estábamos justo hablando del cambio de Conte, perdón, de Tudor en las últimas declaraciones en las ruedas de prensa, ¿no? Que especialmente, pues hablando de la rueda de prensa de hoy, donde él empieza a defender su currículum dentro de la Juve como si yo hubiera terminado la temporada, empieza a hablar de no haber tenido jugadores que nunca tuvo, Bremer, Cabal, etcétera. Y cómo interpretas tú, ¿no? O sea, una de las posturas que pusimos, una de las hipótesis que pusimos aquí es que se trató de traerlo para que él cambiara la cultura de la plantilla, del equipo, etcétera, pero la cultura lo rechazó y él ahorita pues termina siendo pues absorbido por esa cultura. ¿Qué opinas sobre la situación Tudor, sus declaraciones, etcétera? Mira, hoy no pude ver las declaraciones de Tudor, así que no sé muy bien a qué te refieres. Así que lo siento, Capi, no quiero hacer declaraciones que luego el profe se me tire encima porque hablo de cosas que no sé. Así que yo solo quiero darle confianza a Igor hasta las próximas 2 jornadas para poder evaluar su trabajo en estos meses a la Juve. Pero te cuento que él ya lo evaluó, Marco. Él hoy salió en rueda de prensa a evaluar su trabajo. Autoevaluación. Eso está muy de moda, es una palabra, la autoevaluación. Él ya la hizo hoy.
Así que le importan poco los 2 partidos que quedan ahí. Él ya hizo su autoevaluación. ¿Ninguna opinión? De todas maneras, Marco, no te preocupes de lo que vayas a decir, si temes decir algo, alguna barbaridad, porque Enzo aquí dijo la semana pasada que podemos traer a Maldini de director deportivo. O sea, que aquí se puede decir cualquier cosa. No te preocupes. No, tranquilos. Los dejo opinar sobre Tudor. No puedo entrar así de repente y meterme en un tema así sin ni siquiera saber de lo que estamos hablando. Bueno, hablando de entrenadores y antes de empezar con la previa del Juventus Udinese, Francesco Fasano dice, ¿cómo va a llegar Conte? Al menos que tenga una cláusula de rescisión, lo veo imposible. También veo imposible ver una Juve pagándole a Napoli por el técnico. Y también aprovecho para responderle a Mauro del Giudice, quien pregunta, ¿es verdad que se va a ir Conceição? Sí, parece, todo apunta a que la Juventus no va a rescatar a Francisco Conceição después de todo. En cuanto a lo de Conte, esta pregunta realmente yo no sé cómo responderla, ¿no? Porque no sé exactamente cómo es el contrato de Conte con el Napoli. Sé que supuestamente Conte tiene que reunirse con De Laurentiis y tomar esa decisión, pero te digo, Francesco, yo veo mucha similitud comparado el año pasado, cuando literalmente no había un solo reportero que no decía que Thiago Motta iba a llegar a la Juve. Estamos igual este año, pero con Conte. O sea, todos de confianza dicen, llega Conte el año que viene, llega Conte después del Mundial de Clubes, y eso del Mundial de Clubes, que va a seguir siendo Tudor, aunque Tudor ya sabe que no va a ser el próximo entrenador, es una locura también. Y lo de Tudor en el Mundial de Clubes está confirmado por Giuntoli y Scannavino. Ambos dijeron, Tudor es el entrenador para el Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos. Entonces, la verdad que no entiendo. Entiendo tu punto, que Motta tenía el contrato vencido, entiendo eso, pero yo no sé los detalles del contrato del Napoli con Conte. Yo imagino que Conte también algunas cláusulas habrá metido que nadie conoce. Al parecer tú sí, ¿no? Es distinto, sí hay muchas voces, pero ADL es intransigente. Entonces, Francesco, ya que tú sabes cuáles son los detalles del contrato de Conte con el Napoli, por favor, dínoslo para poder estar mejor informados aquí. Ahora, una pregunta justo atando estos dos temas de la cultura y tal. Si llegase Conte, y esto es algo que nos preguntaron en un video que lanzamos ayer, si llegase Conte y Conte falla también, ¿no? Porque bajo la estructura, bajo el examen que se ha hecho en la Juventus de Elkan, pongámoslo así, se falló con Allegri, se falló con Motta, se está fallando con Tudor, llega Conte y tampoco es capaz de cambiar la cultura interna, la cultura lo rechaza, ¿qué quedaría? ¿Qué pasa? O sea, Conte es la última spiaggia. Lo acaba de decir Julio Suárez. Si Conte falla, llevamos Allegri 3.0. ¡Vamos! Pero va al Napoli, ¿no? ¿eh? Allegri va al Napoli. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. Allegri no, ninguna molestia, Francesco, ninguna molestia. Eso hay que verlo, profe. No, bueno, es lo que dicen, como dice el Capi, aquí nosotros no sabemos nada, nosotros de fuentes confiables reportamos lo que ellos comunican, y comunican que Allegri probablemente sea el sucesor de Conte a Napoli. Es correcto. Pero, o sea, si falla Conte, ahí ya, ¿qué se hace? Se tiene que cambiar todo, o sea, todo, porque... Joshua, lo que pasa es que o sea, ya cambiamos todo. Nos estás llevando a un escenario hipotético y que dentro de esa hipótesis pueden haber múltiples causas, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para responder eso? Habría que ver por qué falló, digamos. Es que acá siempre lo hemos dicho, Conte no es lo único que tiene que venir. Lo pongo al revés. El técnico no es lo único que tiene que cambiar. Es una de 3, 4, 5 cosas que tienen que cambiar juntas en el mundo Juventus. Ahora, si tú me dices, llega Chiellini, le quitan poder a Giuntoli o ponen otra figura de director deportivo, traen a Pintus, traen a Conte, hacen un mercado coherente y igual fallamos, entonces a mí no me queda más duda de que es la macumba que nos echó el viejo Sarri cuando se fue de Torino. Con el camisón, quemó el camisón
Le echó uno. una macumba, una vaina ahí, aquí más nunca va a ganar nadie nada. ¡Pum! Y se fue. O sea, Esta nada, gente a es. Conte, Mira, pero escucha, Conte que es top, Pintus top, y hace un buen mercado, mete aquí el Lini, que coño, es un carajo intachable, y también nos va mal, bueno, está bien, pues. que la Dime, primera vez que escuchamos eso de la cultura o de lo difícil que era gestionar este equipo era de Sarri. Ujú. El primero que lo dijo. Con otra plantilla, ¿no? Con otros 22 jugadores diferentes. Bueno, chicos, pero o sea, hablando un poquito de eso, ¿no? En este particular, es algo que hemos venido eh, llevando, ¿no? Por varios años ya, seguimos sin encontrar una solución. Esta semana también llegó la noticia de que empezaron esos cambios gerenciales con la salida de Calvo, el cual pues es el primer dominó, ¿no? Dentro de eso, que muchos dicen, bueno, lo que pasa es que pues le dieron un trabajo en Aston Villa para ser el gerente general y obviamente que lo va a tomar. Yo aquí creo que pues le dieron despido, ¿no? Más que otra cosa y tiene esa oportunidad de Aston Villa. Quiero tocar ahí ese peine justo con Marco, ya que él es muy fanático del señor Calvo. Marco, ¿qué se opina en Turín sobre eso? No lo sé, no sé, me suena raro que Calvo todavía no haya dicho que le encanta trabajar en el Aston Villa, pero que es una lástima porque él creía que fuese un equipo de Londres y si no está en Birmingham no podrá trabajar como quiere. Sería un sueño que el Villa fuese de Londres, pero desgraciadamente está en Birmingham. Es una lástima. No lo sé, o sea, Calvo, ahí siempre estamos hablando de figuras dirigenciales, de las que no conocemos bien ni siquiera cuáles son las mansiones, el trabajo, cómo se desarrolla su trabajo. Lo único que podemos nosotros evaluar son los resultados que trajo. Y me parece que su cargo principal hubiese sido traer nuevos patrocinadores. Por primera vez después de, creo, 40 años, hemos jugado una temporada entera sin patrocinio. Así que esto habla por sí solo. Por otro lado, también hemos, algo de lo que se habla muy poco, pero creo que a gente como tú y yo, Capi, nos haya molestado mucho. O sea, nosotros hemos aceptado de no hacer campaña, pero de casarnos con un proyecto de Gravina 2 en la FIGC. Nosotros hicimos toda una movida política en contra de nuestros, y no te digo nuestros intereses, pero en contra de nuestro orgullo, por lo menos. Y todo finalizado a tener una figura como Calvo dentro del Consejo Federal y al rato se va. Así que ahí también veo algo un poco raro, porque si tú pones a una figura así en ciertos cargos es porque piensas que el valor añadido sea la figura misma, su contacto, su capacidad de hacer sistema con otra gente que está en el mismo lugar. No es solo un puesto a la Juventus, porque a lo mejor mañana cambias esa figura y toda la vaina política, el trabajo detrás de cámaras que debería haber, supuestamente, entonces no hay y nunca ha habido, porque si uno vale otro, si pones a uno o pones a otro, es lo mismo. Me deja todo muy, o sea, me deja un poco desconcertado, ¿no? Se dice. Sí. Sí, tienes razón en eso, ¿no? Porque, o sea, para quien no sepa, nosotros hemos hablado muchísimo sobre el poder político, y no me refiero a la política, digamos, nacional del país, sino político deportivo de la Juventus, y se estaban empezando a hacer ciertos caminos, ¿no? Para tratar de empezar a influir eso. Y Calvo había entrado, ¿no? Como digamos, era no recuerdo exactamente el título, ¿no? Pero es como los vicepresidentes. Bueno, consejero en la federación. Consejero, eso. Consejero del presidente de la FIGC. Y ahora que se va, pues obviamente, especialmente si se va a Birmingham, ¿qué va a hacer ahí? O sea, no tiene que dejar ese puesto. Y no es que ese puesto está asignado a la Juventus. Ese puesto fue dado a Calvo. No quiere decir que si Chiellini toma el puesto que llevaba Calvo en la Juventus, que Chiellini tome ese puesto.
Es más, yo me aventuro a decir que no va a ser Chiellini quien tome ese puesto. Ese puesto se lo darán a otro ejecutivo por otro lado, porque Chiellini es muy verde dentro de lo que es la estructura gubernamental, política interna de la Serie A. Entonces ahí perdimos, digamos, un puesto importante, entre comillas, lo cual pues genera muchas dudas, como tú dices. Pero bueno, hay muchísimos cambios que supuestamente se están viniendo. Se habla de que va a llegar alguien más para trabajar junto a Giuntoli. Se habla de Massara justo, o Massara más bien tendría que ser pronunciado. No es Massara, son dos S. Massara. Massara, ok. Se habla también de, obviamente, Chiellini tomando una posición mucho más involucrada dentro de la gestión. También Víctor Oviedo nos pregunta sobre Platini, ya que salió ese nombre. Al final, mira, yo respondiéndole a Víctor y ahorita hacemos la ronda a qué opinen ustedes, yo creo que Platini sería una figura dentro, como un presidente figura, mientras que la Juventus necesita un presidente activo. Y yo creo que Platini no tiene ni las ganas, ni las fuerzas, ni la energía de ser un presidente activo. Por ende, sería interesante, toca el corazón de los Juventini, pero también regresando a la cuestión política que decía Marco, hay que recordar que Platini tiene una pelea abierta, pública, en contra de la FIFA y la UEFA. Ya aprendimos qué quiere decir tener una pelea abierta contra la UEFA. Nos quedamos Sí, sin yo chapa. quiero repetir acá, en contra de los que hacen desinformación y vinieron hasta aquí en nuestra casa a hacer ese tipo de desinformación, que Platini tiene una pelea abierta porque FIFA y UEFA les destrozaron la carrera. Correcto. Ganando en el proceso y limpio de todo. Cayeron todas las acusaciones después de los 3 grados de juicio. La pelea abierta es una pelea personal, no es que estamos diciendo algo de que porque Platini salió limpio y a pesar de que le hayan destrozado también la reputación. Y estoy seguro que mucha de la gente que nos está hablando acá tiene esa idea de Platini tramposo, amañoso, de por qué años a llenarlo de mierda. Y la verdad, yo creo que tendríamos que abrir los ojos porque en cuanto pasó todo eso y hicieron caer a Platini, es justo cuando Infantino, Ceferin y toda esa gente pusieron las manos sobre el gobierno del fútbol mundial, así que... Correcto, correcto. Por ende, o sea, lo que iba con mi comentario era, al final termina siendo él personalmente alguien que pues es un enemigo de Infantino y de Ceferin. Por ende, no sé si sea lo más indicado en términos del futuro de la Juventus. Tato, prof, comentarios sobre estas movidas gerenciales que se han visto, Calvo, los rumores sobre alguien más entrando como director deportivo junto con Giuntoli y esta pregunta de Víctor sobre Platini. Bueno, a mí particularmente ustedes saben que todo lo que es política federativa no me entusiasma demasiado, aparte no es mi punto de conocimiento. Centrándome en la Juventus, todo lo que sea la salida de Calvo me pone contento, todo lo que sea la salida o el acompañamiento a Giuntoli me pone contento, todo lo que sea la llegada de Chiellini me pone contento, es decir, pedíamos cambios en la estructura, en la directiva, pedíamos más juventinidad y parece que se está dando, ¿no? Parece que se están moviendo cosas. Todavía falta para hacer una evaluación porque son todos rumores, ¿no? Hay que ver cómo queda el organigrama, cómo queda la estructura, a ver si es más coherente que la que tuvimos este año. Claro. ¿Tato? Bueno, empiezo con lo de Platini. Opino igual que ustedes. Yo creo que Platini, más allá además de la pelea que tiene contra la UEFA, hoy en día no siento que tengan la energía para tomar, o sea, la energía que necesita la Juventus en este momento. Y creo que ya hemos tenido suficientes conflictos con la UEFA, con la Liga, con todo el mundo como para una persona que sea tan divisiva en ese sentido. Pero yo les quería, hablando sobre la directiva, de nuevo, y aprovechando la salida de Calvo, ahí, como hilando varias cosas, estaba escuchando a Montblanc en estos días, y él destacaba cómo hay una diferencia, como una diferencia en la comunicación entre lo que escuchamos, por ejemplo, de
Scanavino en su entrevista el otro día, donde decía que sí, que Lini bien, haciendo lo que está, puede crecer, así como se va a quedar haciendo lo que está haciendo, y yo o Giuntoli y yo vamos a seguir trabajando con el equipo. Y luego está la versión, digamos, de los periodistas que están muy involucrados, muy dentro del mundo Juve, que dicen, viene una revolución, Giuntoli no tiene el mismo poder, Chiellini es la mano de Elkan dentro de la institución, y son cosas que han venido repitiendo varios periodistas que siguen la fuente. Entonces, él destacaba que existe como un conflicto que no sabemos muy bien dónde se está generando, pero que hay voces fuertes de que Chiellini va a tomar mucho más acción dentro de la estructura organizativa y de fútbol del equipo. Y luego está esta versión de Scanavino que no lo termina de involucrar y sigue dándole mucha importancia a Giuntoli, ¿no? Entonces, ahí es un tema que seguramente las próximas semanas vamos a tener muchas noticias. Mientras tanto, Gabotini pues está feliz de Saludos, verte. Gabotini. No estaba muerto, estaba de parranda, como dicen por ahí. Bueno, eso el tiempo dirá, ¿no? Yo creo que un poquito iremos pues aprendiendo, ¿no? Si aprendimos algo de esta semana, valga la redundancia, es que en cada semana se va deshilando un poco la historia, empezamos a ver cambios, empezamos a ver diferentes cosas y poco a poco tendremos un poco más de claridad. El mismo Monblano, que tú lo citaste, Tato, habla de que al final, o sea, termina el campeonato Venezia-Juventus y ahí es cuando se va a poner sumamente activo Elkan para implementar los cambios, o por lo menos ahí es cuando serán hechos públicos. Joshua, es interesante lo que comentas. Por cierto, de que... disculpa, Enzo, muy rápidamente, el porcentaje que le da Giuntoli esta semana fue de 4%. A Giuntoli, sí, Monblano a Giuntoli. Sí, sí. 4% de permanencia, o sea que 96% de que se vaya. Después de que Scanavino lo confirmara, después ¿no? de que Scanavino lo confirmara. Obviamente. No, yo nada más quería agregar que es interesante a nivel ya más filosófico, ¿no? Lo que dice Joshua, de que esta semana hemos visto cómo se va día a día deshilachando la historia, pasito a pasito, y yo creo que ese es el gran cambio que ha habido en nosotros, en los fanáticos de la Juventus. Yo lo dividiría desde antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? O para nuestra audiencia, desde antes de Pueblo Juve y después de Pueblo Juve, de que antes uno veía ya el hecho en sí. Bueno, mira, hoy llegó Conte, nuevo entrenador de la Juventus, pero ese día a día, ese storytelling de qué es lo que va pasando, de la rumorología, estaba más lejano para todos nosotros. Hoy en día lo vivimos minuto a minuto, día a día, segundo a segundo, con las redes sociales, banquillo a banquillo, con programa a programa, viernes a viernes, y es lo que ha cambiado nuestra forma de ver y de vivir la Juventus gracias a estas nuevas plataformas y a estos nuevos espacios que se han creado, ¿no? De acuerdo. Yo no sé si ustedes me escuchan todavía. Yo veo que mi cámara está... Te escuchamos, pero... Exactamente así. Te escuchamos bien, pero la cámara está congelada. Ok, no sé qué pasó con la cámara. Mientras tanto, no es tampoco la peor foto que tengo en el mundo. Así que bueno, vayamos por adelante. Lo menos no te quedaste como Enzo, como dando un besito. Dando el beso, sí, dando el beso de Tudor. Sí. Gianfranco Giannini dijo exactamente 4.6 Monblano sobre eso. Así que fenomenal. Chicos, pasando un poquito a lo que es el partido de este fin de semana y empezamos justo con esta pregunta de Dan Q. ¿Qué opinión hay del nuevo jersey? Porque justo en este fin de semana, el domingo, se jugará Juventus Udinese con la nueva camiseta de la Juventus que tendrá estos dos patrocinadores, tanto Jeep como Visit Detroit. Así que empiezo desde Marco, quien primero nos va a tener que dejar sobre la camiseta específicamente. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué te pareció? ¿Tus opiniones sobre eso? Y qué opinas del partido de este fin de semana contra el Udinese. ¿Vas a ir, por cierto? No, no voy a ir. Ok. ¿Qué opinas del jersey? Que es una porquería, Capi, pero yo ya no soy el mejor
para preguntarles esas cosas. ¿Sabes? Yo soy muy tradicional sobre ese tema y me realmente molesta cuando la Juve no juega con la camiseta de la Juve. Este año hemos jugado más veces con esa camiseta toda meada que teníamos ahí, amarilla, descolorida, o sea, una porquería, y el año que viene jugaremos con una camiseta que es realmente fea, que insulta nuestra historia y nuestra tradición, pero esto es el mercado de los nuevos juventinos en el mundo que le gustan a Andrea Agnelli y que están buscando nuestros directores, así que contentos ellos, contentos todos. Muy bien, Ranita, bienvenido. ¿Cómo estás? Ahí está mi gente. Muy bien. Marco, perdón, antes de que te vayas, ¿cómo nos ves para este fin de semana? Porque hay mucha gente, por ejemplo, como Valentín Cifuentes, que pregunta, ¿qué tantas opciones tiene la Juve de calificar a Champions League? También tenemos a Francesco Fasano, que dice, la Juve va afuera de todo, anótenlo. Hay muchísima gente que dice que no calificaremos a la Champions League, pero que sí calificaremos a la Europa League. Obviamente mucho va de la mano a lo que es este partido de este fin de semana. No, yo sigo positivo. Hasta que no hay matemática que nos condene, vamos a por todo y a clasificarnos. Yo creo que de todas maneras no será imposible. El Udinese es un equipo que no tiene objetivos ya, viene a jugar aquí en Turín. Nosotros es verdad que tenemos siempre nuestros problemas de lesionado, pero al regresar Ildiz, no me parece imposible ganarle domingo a este Udinese. Igual me preocupa un poco más el partido de visitante en Venecia la semana después. Es correcto. Ranita, voy contigo. Opinión sobre la camiseta y cómo nos ves para este fin de semana, donde estrenaremos justo esa camiseta con los dos patrocinadores. No me gusta. Me gusta que le agregaron el rosa, pero no en ese diseño completo. La otra que sacaron por ahí parece pijama del abuelo. La de calentamiento. La de calentamiento es horrible. La pijama es, o parece charco de gasolinera ahí que se... Literal. No sé, tan feyotas. Tan feyotas. Yo pensaría que hubiesen puesto lo de Detroit sin el Jeep y luego soltar el Jeep, pero ambos así, como decía mi hermano, falta el Telmex allá abajo y acá Corona y bueno, Marlboro al lado. Pero... Aquí tienen Azimuth, de este lado, y atrás tienen Side Games, enfrente Jeep con Visit Detroit. Sí, no me gustó para nada. Me gustaría. Tenía el sueño de que regresaran a algo tan básico como el azul que salió este año. Algo sencillo, algo clásico, pero estamos en otros tiempos de TikTok, entonces todo tiene que ser diferente ahora. Sot dice, lo único que hizo bien esta gerencia fue unirnos a todos al ver que la camiseta es horrible. Hay dos que tres que le gustaron ahí en los comentarios. Sí, hay mucha gente que le gustó. Entonces, no sé. Nosotros que somos un poco más viejos. Debe ser que ya somos demasiado boomer. Rana, pero para este fin de semana, ¿nos ves pudiéndole ganar al Udinese o no? Sí, creo que podemos ganar. Yo ya desde hace meses ya se los he dicho, yo me monté que no calificamos a Champions, pero el corazón siempre sigue pidiendo que sí y sigue creyendo, pero en cuestión, por así decirlo, no puedo decir real porque todavía no ha pasado, ¿no? Pero claro, yo creo que no llegamos. Tengo un pedo ahí, porque muchos de nosotros decimos, no, que hay que entrar a Champions y hay que pasar y sí puedes. Pero mi otro lado negativo, áspero, que soy yo ignorante, me pone a pensar, a partir del dinero, ¿para qué? ¿Con este equipo realmente cree que vamos a ir a un Champions el próximo año y hacer algo? Honestamente, no lo veo. Ahora, eso no quiere decir que nomás porque no tenemos el equipo no tienes que ir a jugártela y a ver qué pasa, ¿no? Pero no sé, traigo este pedo interno ahí que digo... Pensando así, yo creo que de 32 equipos, 36, ¿cuánto califican a Champions? Sí, no. Por lo menos 25 no deberían ir a jugarla, ¿no? No, pero tengo un pedo ahorita. No entiendo yo ese tipo de discurso. Nos quedamos en la casa y lo vemos por televisión. Con todo que si fuera por mí no la jugaríamos nunca esa copa de mierda y lo saben bien, pero... Si fuese por barco jugaríamos 2 partidos al año. Con el mismo equipo, uno de ida y uno de vuelta. Sí, y nada más.
Y no más. Aprovecho, ya que en breve me tengo que ir, justo que estamos tocando temas Champions, orejonas, mes de mayo, lo que sea. Yo les recuerdo a todos que de aquí en 2 semanas, el 29 de mayo, caerá el aniversario 40 de la tragedia del Eisen. Yo siempre lo hago, nos empeñamos también con una asociación que tenemos aquí, que varios de ustedes ya conocen, para que se recuerde esa tragedia, que es una tragedia nuestra, es una tragedia de los tifosi de la Juve, es una tragedia que, como siempre, la Juve ha demostrado en muchos años que poco le importaba, justo porque era algo de nosotros los tifosi. Nunca o casi la conmemoró, sino en pocas ocasiones, y nosotros como hinchas, sin embargo, queremos que eso no se vaya a olvidar nunca. Aquí en Turín lo estamos haciendo, estamos trabajando para hacer una buena conmemoración. Inauguraremos un monumento a recuerdo de esta tragedia en una plaza a la que ya conseguimos darle el nombre Víctimas del Eisen. Yo los invito a todos los que puedan, a todos los que se encuentren por acá, a participar a esta iniciativa, o si se encuentran en algún lado donde se vaya a conmemorar la tragedia, participen. Si no tienen ningún lugar, de todas maneras, para todos, el mensaje es que todos recuerden que el 29 de mayo para nosotros es una data importante, que esa persona era gente como nosotros que solo tuvo la culpa de ir a ver un partido de la Juve, podría ser uno cualquiera de nosotros, y que hagan todo lo posible para que esta tragedia no se vaya a olvidar, como de manera muy culpable muchas veces ha hecho la Juventus misma. Nosotros somos los hinchas de la Juve, nosotros no tenemos que olvidar, y la fecha del 29 de mayo del 2025 es particularmente importante porque son 40 años, así que no olviden de recordar a nuestros hermanos que murieron trágicamente por manos de los hooligans del Liverpool y por manos de una organización del UEFA realmente insuficiente y, ¿cómo puedo decir, Capi? Vergonzosa. Sí, vergonzosa. Si quieren más detalles, nosotros hicimos un banquillo especial hace un par de años relatando, ¿no?, un poquito de lo que fue, lo que pasó ahí. Lo pueden encontrar en nuestro canal. Nosotros, de todas formas, pues el 29 también lo publicaremos una vez más para que lo vayan a ver. Y sí, toda iniciativa que lleva Quelli di Filadelfia con la Asociación de Víctimas, familiares de Víctimas del Heysel, nosotros siempre hemos apoyado, siempre hemos tratado de ser y divulgar sobre ello. Queda recalcar también, creo que sería correcto recordar, ¿no?, que también la Juventus por fin se decidió hacer algo. Cómo llegaron a decidirse a hacer algo fue bastante patético y la verdad es que molesto, pero pues ellos también van a estar inaugurando una estructura, ¿no?, en recuerdo a las víctimas de Heysel, que bueno, por lo menos también, pues eso también creo que es... Mejor tarde que nunca, Capi, mejor Exacto. tarde que nunca. Toda iniciativa para recordar esa tragedia, para que no se olviden estos 39 tifosi como nosotros que murieron esa noche. Está bien, esperemos que haya un cambio, y yo siempre espero que no tenga que ser la Juventus a mandarnos a nosotros que tenemos que hacer, que conmemorar, recordar. Nosotros somos gente que podemos tranquilamente recordar, conmemorar, participar en nuestra iniciativa sin tener la necesidad que sea la Juventus misma en hacerlo, ya que durante mucho tiempo no ha tenido ningún interés en hacerlo. Así que es algo que tiene que ser de nosotros, personas que cada hincha de la Juve, mi deseo es que cada hincha de la Juve, cada 29 de mayo, se recuerde que ese para nosotros es quizás la fecha más importante del año a recordar. Correcto. Mil gracias, Marco. Y bueno, ya con eso nos despedimos, ¿no? Nos tienes que dejar. Saludo. Chao. Un abrazo, Marco. Gracias por pasar. Tato, voy contigo entonces sobre la camiseta particularmente y las posibilidades, ¿no?, de la Juventus contra el Udinese. ¿Cómo nos ves contra este partido? Bueno, la camiseta a mí no me gusta personalmente, pero creo que hemos tenido peores en los últimos años.
sea, creo que no ha sido la peor de todas. Y contra el Udinese, yo creo que recuperamos jugadores claves. El Udinese me parece que tiene algunas bajas importantes, como Luca. Eh, Debería ser un equipo asequible, pero es que el problema es que nuestro performance es difícil de predecir últimamente. Podemos hacer partidazos contra equipos difíciles o unas partidas de mierda contra equipos Así llevamos años, no nomás esa temporada, ¿no? Sí. Bueno, Pero regresa solo Yildiz, ¿no? Del resto no regresa más nadie. Bueno, a mí me... regresa Yildiz, regresa Lloyd, regresa Gatti, podría tener más minutos. Regresa Kelly, seguro. ¿Sí? esta sería la alineación probable que publica De Michelis. Entonces tendrías exacto, 3-4-2, 1, perdón, Di Gregorio en puerta, Veiga por derecha, Locatelli en el centro, Lloyd Kelly por izquierda. Hoy Tudor en la rueda de prensa habló, ¿no?, de Kelly. En el centro sería McKennie y Douglas Luiz, porque recordemos que Thuram está suspendido por acumulación de amarillas. Alberto Costa por derecha y Weah por izquierda una vez más. Arriba Yildiz, que regresa a la suspensión, con Nico González y Randall Kolo Muani. Obviamente estamos todavía a 48 horas del partido. Pero difícil de comentar esta alineación, Capi, porque, no sé, de verdad que no, es difícil comentarlo porque la defensa es un experimento más, la presencia de un jugador que viene de lesión, que es Kelly. Y aprovecho para comentar que es también difícil de justificar el trato a los lesionados y la gestión de las recuperaciones en esta temporada de la Juventus, ¿no? Se nos dice que Gatti estaba recuperado, que a pesar de haber hecho solo un entrenamiento con el equipo, podía jugar, jugó 5 minutos, y uno lo que se espera es que la semana siguiente pues continúe ese proceso de mejora hasta entrenar y ser uno más del grupo, pero ocurre lo contrario. O sea, Gatti, como dijo hoy el entrenador, va a estar o peor o igual que la semana pasada, es decir, con 5 minutos o 0 en las piernas, ¿no? Entonces, una prueba más de la deplorable gestión de las recuperaciones en esta temporada. Pero entonces aparece Kelly, que quizás tenga algunos minutos, pero entonces va a titular. Que bueno, tiene algunos minutos, pero 90. O sea, si va a titular es que tiene que tener 90, si no, te lo guardas para el segundo tiempo. Entonces, ¿Y a quién pones ahí en cambio de es Kelly? que no tiene bueno, pero arma, no sé, pon una línea de 4. A Gilpuche. No hay una opción de jugar con línea de 4. No se puede jugar línea de 4. Se puede, pero nunca lo ha hecho. O sea, tienes a Roy también, que nunca lo usó. También podrías argumentar, bueno, baja Weah, ¿no? Baja Weah y pones a Mbangula. También es una opción por izquierda. Ya, no está Thuram. O sea, tu media cancha ha sido siempre Thuram Locatelli. Siempre. Correcto. No está Thuram y se rompe todo. La vez que no está Thuram, entonces también quitas a Locatelli del medio y lo pones de central. Entonces, otro golpe más también en la media cancha. Pero es que no tiene a nadie en la defensa central. Claro, eso también es cierto. Están todos lesionados, o fuera, o percibidos. Claro. Literalmente no hay nadie. Qué situación absurda. Aquí yo veo esto y me acuerdo de Kalulu. Esto que yo veo aquí me hace recordarme del avispado de Kalulu. Pero entonces, bueno, viendo esta alineación... Viendo esta alineación puede pasar cualquier cosa. O sea, la verdad que pensándolo así, Capi, quizás retiro lo dicho, me da vértigo. Bicicleta para atrás, olvídalo. Sí, retiro lo dicho, perdón, este equipo contra el Udinese puede pasar cualquier cosa. Digo, menos mal que no está Luca, menos mal. A mí me gusta el carrilero derecho. Carrilero derecho me genera confianza. Alberto. No, de buen tuvo
De buen No hizo mal partido, partido hay contra la que Lazio. reconocer, buen partido, buen partido. Sí, hizo un partido correcto, sí, hizo un partido correcto. No, Milker, Alberto Costa, ¿pero qué estamos hablando? Alberto Costa de central. Si ese hombre apenas. No. No. Yo eso no lo quiero cerca de la portería, pero ni cerca. No, pero es que nunca jugó, siempre ha jugado de derecha, siempre, en toda su carrera, la poca que es, siempre ha jugado de derecha. No sé dónde ha jugado, pero ya tenemos suficientes preocupaciones como para también poner a Alberto Costa cerca de la portería propia. Fíjate que como cosa No. rara a mí la verdad no me molesta Locatelli de central. Porque es lo único que hace el huevón, igual. Sí, realmente, o sea, siempre está en esa posición, hay que ser sincero. Sí. Pero fíjate, estoy de acuerdo contigo, Rana, pero, y aquí obviamente el prof me podrá corregir porque él entiende más de fútbol. O sea, Locatelli juega de mediocampista y baja a la defensa casi a ser una línea de 4, se convierte en un segundo central, ¿no? ¿Quién va a bajar en este caso para apoyar a Locatelli en la defensa? Porque McKennie, McKennie no me es lo parece. que hay, bebé. No, yo sé, o sea, pero es a lo que voy. O sea, obviamente son los que hay, ¿no? No hay mucha McKennie alternativa. que tiene Pero sí que- el que se le mete el No, espíritu del inserimento, ¿no? no, mira esto. Ay, me apuro. No. Meditando. Otra Primero vez. el beso y ahorita la meditación. Hay que guardar esta foto, por favor. A ver. Qué Tiene- espectáculo. Bueno, ahí queda guardado el episodio en YouTube, se puede bajar después. No, pero este hombre está lleno de paz. Este señor lleno de paz. El bebé llorando hace rato, lo escuché. Sí. Presentable. Mira, es más, ni siquiera lo voy a bajar, lo voy a dejar ahí. Pero a lo que iba, ¿no? O sea, nuestra fortaleza, entre comillas, defensiva, también ha llegado, ¿no? Desde que Tudor, también ha llegado porque Locatelli puede bajar a apoyar la defensa. Pero ahorita que no está Locatelli para apoyar la defensa, ¿quién va a bajar a apoyar la defensa? McKennie, Douglas Luiz. McKennie de bajar nada. Él es para arriba. Lo de McKennie. Lo de él es para arriba, para abajo. Wea va a tener que bajar. O sea, Weah Bueno, tiene que pasar del lateral de mediocampista izquierdo a apoyar la defensa central. O sea, de balón para enfrente, 2 cuartos para enfrente, suba, mijo. Para en cuanto recupere el balón, baje. no, hay que Chao. ser Douglas, pero claro, ahí la preocupación es que Douglas, bueno, no sé, no sabemos cómo está de forma física. Bueno, según él, ha estado sano por mucho tiempo y no lo meten a jugar. Sí, pero tú puedes estar sano, pero no es lo mismo estar sano que puedes jugar un partido a tener un rodaje ya de 10 partidos seguidos, algo así, que ya te pone en una condición mucho más alta. Bueno, y hablando de sanos, para responderle a Mira, Víctor Oviedo. Dieguito tiene un hot take ahí de Locatelli. Ahorita vamos. Amigos, una pregunta de Bremer, ¿para cuándo vuelve? Víctor, yo creo que Bremer va a ser convocado para el partido contra el Venezia, no va a jugar, pero va a ser convocado para cerrar la temporada ahí junto con sus amigos y sus compañeros de equipo, y dicen que sería convocado para el Mundial de Clubes, viendo algunos minutos ya en verano. Veamos si eso sea cierto o no. Lo que sí sabemos es no que lo regresó a esperaría. entrenar con el balón en el campo. En cuanto a Kup, tiene una lesión en el tendón de Aquiles que supuestamente no era muy preocupante y ya cumplimos más de un mes con Kup fuera. Sigue entrenando por separado, no regresa al grupo. Regresó primero Gatti, que tuvo una fractura en un hueso. Regresó primero Kelly, que tuvo una lesión en el muslo. No sabemos realmente qué está pasando con Kup. El hot take de Dieguito: Locatelli es mejor central que centrocampista. Sí, puede ser, pero yo creo que es porque viene del mediocampo. O sea, no sé si Locatelli es buen central porque tiene apoyo de un defensa central como Veiga, por ejemplo. Pero si no está Veiga, yo creo que va a ser mucha agua Locatelli ahí de defensa central. O sea, no es lo mismo pararte adecuadamente para defender que bajar a apoyar. Pero, como decía, creo que tiene las cualidades porque, o sea, es un centrocampista muy defensivo que no aporta nada hacia arriba. Entonces, es más fácil transicionar hacia atrás que... Sí. Ahora, podemos estar de acuerdo que si la Juventus no gana este fin de semana, quedamos fuera de la Champions League. Sí. O sea, aún empatando, digamos que empatamos, porque el Genoa va contra el Atalanta mañana
Bueno, recibe el Atalanta, el Sí, Genoa. ese partido no nos importa, ¿no? El Inter, ese partido no nos importa. El que nos importa es el domingo a la misma hora, porque todos juegan a la misma hora porque la Serie A es brillante. El Inter juega contra la Lazio. Ese partido es el que nos importa. Eso nos importa, La sí. Fiorentina se ve contra el Bologna y la Roma recibe al Milan. Y para darles una idea de cómo están esas tablas, tenemos la Juventus de cuarto lugar con 64 puntos, la Lazio en quinto lugar con 64 puntos, la Roma en sexto lugar con 63 puntos, el Bologna con 62, séptimo lugar, Milan en octavo lugar con 60 puntos y Fiorentina en noveno lugar con 59. O sea, entre la Juventus y la Fiorentina hay 5 puntos de diferencia y todos esos equipos prácticamente se ven uno contra el otro. O sea, la Roma se ve contra el Milan, la Fiorentina contra el Bologna, Lazio, Inter, Juventus, Udinese, que está mucho más abajo. Entonces, por eso yo digo, a menos de que todos empaten, o sea, si perdemos yo creo que estamos fuera. Pero si empatamos, si la Lazio empata, Es que es seguimos difícil de empatados. predecir, Capi. Es difícil de predecir porque va a depender de los otros partidos. Es decir, si por ejemplo Roma y Milan empatan, Si Roma y Milan empatan, la Roma se pone en y vamos 64. a decir que Lazio no hace un punto también. Pierde. Digamos que la Lazio pierde contra el Inter. El Inter tiene que jugar para ganar porque está a un punto del Napoli. Claro, el Inter tiene que salir a matar. Exacto. Entonces digamos que la Lazio pierde. La Roma empata, se pone a 64 la Roma, la Lazio queda en 64. Puedes argumentar que podríamos perder y seguiríamos en 64. Por eso te digo, por eso Y te digo. ligar que el Bologna no gane, porque si el Bologna le gana a la Fiorentina, entonces se pone en cuarto lugar con 65. Pero a uno, entonces se va a la última jornada y A la claro, última ya no depende jornada de ti, y ya no depende de ti, pero todavía tienes chance. O sea, lo que te quiero ya, decir es pero que perder todavía no te saca. la última jornada, yo creo que nosotros tenemos el equipo más difícil. Porque el Bologna se ve contra el Genoa. El Genoa ya no le tiene que pedir nada a este campeonato. La Lazio se ve contra el Lecce. ¿Y el Lecce está en qué posición? Déjame ver. Ah, no, el Lecce Lazio también. El Lecce Lazio es difícil porque el Lecce está a un punto de salvarse y nosotros nos vamos contra el Venezia, que también está justo ahí para salvarse, mientras que la Roma se ve contra el Torino, que ya no tiene nada que pedirle a este campeonato. Yo creo que si no ganamos el domingo estamos fuera, chicos, estamos fuera de la Champions League. Si perdemos, creo que estamos fuera de todo. O sea, yo creo que lo que va a pasar es que si no ganamos, empatemos o perdemos, lo que se pierde es que dependamos de nosotros mismos. Y ese es el grave problema, ¿no? Porque este Ese es año el cada vez tema. que hemos dependido de nosotros mismos. Ranita, Bueno, ¿qué dices? comentaremos a San McKenny. Se tiene que ganar punto, chao. Claro, Sí. Que ganar y uno ya, más uno, más ¿qué dos, tan más el vuelta? empate, que las amarillas. Se tiene que ganar los partidos y chao. Eso, claro. Ganando 2 partidos no importa más nada porque estás por encima en diferencia de goles. Así que aunque gane la Lazio los 2 siguientes partidos, todos los demás ganen sus otros 2 partidos, no importa nada. Calificas tú de cuarto lugar por Claro. diferencia de goles. Esa es la que hay que hacer. Ya lo demás ya me frustra mucho y me emputa. Entonces ya yo me quedo, o sea, que ganen y chao. Bueno, ¿tú crees que vayamos a ganar este domingo? No, yo creo que no calificamos, punto. ¿A Champions League o a nada? O sea, este No, domingo perdemos. Champions League no calificamos. Ok, tanto ganamos este domingo. Ganamos, siempre ganamos. Yo hasta cuando vamos a jugar contra el City, con el que sea, yo Bueno. hasta la victoria siempre. Bueno, obviamente al City le ganamos. Obviamente yo igual me City le gustaría ganamos. ganar todo. Yo creo que este Pero domingo el no City ganamos. este año le ganó a todo el mundo. No lo veo. ¿Ganar la Copa del Mundo de Clubes te garantiza algo? ¿Te da un pase algo? No. Nada. Debería. No sé. Dinero, te garantiza dinero, más nada. Quizás te garantice calificar a la próxima Copa del Mundo, no lo sé. Pero en términos de liga no te garantiza nada. Ni la Champions tampoco.
pero tampoco, no creo que tengamos el equipo para ganar la Copa del Mundo. No, 100% no. Vamos a ver si Bueno, pasamos me del van grupo. con el hecho de que a lo mejor no todos los equipos se la toman en serio. Que bueno, eso es un punto interesante, Rana, porque yo siento que en las Américas, donde estamos nosotros, hay mucho más enfoque sobre la Copa Mundial de Clubes, mientras que por parte de los europeos les importa poco o nada. O sea, basado en lo que yo he estado leyendo, escuchando, lástima que ya se fue Marco, pero dicen, bueno, es Sí, que no, porque o como sea, está en Estados Unidos, entonces hay más enfoque allá que aquí, y aquí pues va a ser una hora que no es conveniente, pero tampoco es cierto, porque hay partidos que son en la mañana de aquí que ellos van a poder ver. Y nada, entonces, no sé. Yo creo que en general en Europa no les importó mucho esta sí, competencia. no, eso voy. O sea, yo veo un equipo de Brasil, un equipo de México yendo con todo, y un Madrid y todos los demás ahí peloteando sin cualquier ganas Sí, de bueno. jugar. Bueno, ellos tienen también otras cosas que tienen que terminar de hilar, ¿no? Bueno, chicos, veremos qué hace la Juventus este fin de semana. No va a haber Watch Along este fin de semana, lamentablemente no puedo estar y así que no seguiremos el juego en vivo, lo siento mucho. Trataremos de seguir el último partido de la temporada, eso sí. Lo que sí tienen es muchísimo contenido de Pueblo Juve durante esta semana. Todos los días hemos lanzado algo. También están las noticias en los cortos al fin de semana que siempre pueden encontrar. Y estamos siempre atentos de todas las noticias en todas nuestras redes. Así que no se olviden de seguirnos, por favor, en todas las redes. Estamos consiguiendo logros importantes gracias a su apoyo. Así que por favor, pasen a todas nuestras redes. Ahí las tienen tanto en el chat como en el banderín que está pasando por allá abajo. No se olviden de dejar su me gusta aquí, suscribirse aquí y compartir para que esta su comunidad siga creciendo. Muchas gracias, Tato, por haber venido y estado con nosotros. No, vale. Pero es como si fuera Un regalito, invitado especial. una bendición que haya llegado. No, pero es siempre lindo tenerte por acá. Por cierto, aprovecho que te tengo en el live porque la gente está preguntando mucho cuándo el próximo búnker. Muchachos, no se espera nada de eso ya. Para la próxima Muchachos, baby temporada. steps. Baby steps, baby steps. No, el problema es que no es de baby steps, que ni siquiera el No, bebé bueno, llegó, pero, o sea, pero que pongan qué tema les gustaría ver en el búnker. ¿De qué tema ¿cómo les que qué gustaría tema, que Tato? hablemos? ¿Cómo Uy, que ¿qué qué vamos? tema? Mira, todavía no ha comenzado Es como la decirle al temporada de fichajes. profe, como si el profe preguntara, ¿qué tema quieren? Análisis del partido, o sea, con tuyos son números, muy fácil. Por eso, pero la Juventus saca números 2 veces al año. No hay mucho que... A la gente le importa si son los números, tú inventas Los partidos especulación. son una vez a la semana. O antes eran 2 veces a la semana. Pero los números son 2 veces al año, papá. Bueno, Mira, te puedes inventar tu segmento de Huijsen versus Veiga y los números y todo esto. Ahí está. No, Vega no. A mí Vega bien. Vega préstamo caro, pero préstamo. Pero Bueno, Kelly, para que sea más ahí. puede ser que estemos tocando otra vez este punto. Después pasamos media hora hablando de juicio al principio. Sí, Pero raro, no estaba yo. No, que anda, vete a la verga. Pero, bro, yo te estaba apoyando. Estoy de tu lado. Por eso, vete a la verga. Marico, Tienes que pero conectar preguntas hace qué media segmento hora. hacer. Preguntas el segmento que hacer. Te lo doy y te emputas. No entiendo. No, pero ¿qué segmento? ¿Pero qué segmento vamos a hacer? No importa, invéntate los Por eso, números. pero- La gente quiere contenido, no le importa. Agarra un numerito de acá, un numerito de allá y chao. Mira, ya Milker te respondió, sería un buen búnker de todo lo que ha metido Exor a la Juve para los que dicen que Elkan le vale nada a la Juve. Bueno, sería interesante pero también no se la puede ser- cuestión No se puede ser Un tan búnker- transaccional en la vida. de Un Tether. búnker de Tether, Exacto. lo que iba a decir, claro. que Eso tú- está bueno. Tú le Eso tienes está mucho bueno. cariño a Arduino, ¿no? No le tengo nada de cariño, cero cariño, me parece un payaso, pero podemos hablar de él. Pues. Dale, listo, ya tienes 2 tópicos. Mil gracias, Ranita, por haber pasado. Gracias de verdad. Chao, pecado. Bueno, y también le agradecemos al prof y a Marco que estuvieron por aquí con nosotros un rato. Gracias a todos ustedes que estuvieron en el chat. Buenísimos comentarios. Y mil gracias a Galduar9821, quien renovó su membresía. Recordamos que esto es una forma que pueden apoyar al canal, darle un poquito de cariño y también tiene sus beneficios.
Un abrazo también a todos ustedes, quienes se suscribieron por primera vez el día de hoy, dejando su me gusta también y compartiendo. Nos vemos en la próxima. Pasen bonito fin de semana. Forza Juve, este domingo se juega todos a la misma hora, así que veremos cuando termine el partido dónde estamos en la tabla y si podemos todavía o no calificar a la Champions League. Pasen bonita tarde. Hasta luego. Chao.